Perfecto, muy bien. Entonces, el título de la clase es Hermenéutica, principios de interpretación de la Biblia. ¿Ok? En términos sencillos, como varios de ustedes saben ya, la Biblia fue escrita en dos o tres lenguajes específicos. Fue escrita dentro de una cultura específica. Cada porción de la Biblia fue escrita dentro de una cultura específica, dentro de una época del pasado, um, dentro de una historia que no es la nuestra. Entonces, conocer la palabra de Dios es tan sencillo que un niño lo puede comprender, que un niño puede entender las verdades de la Biblia, pero por el otro lado es tan complejo también que necesitamos entender, eh, por lo menos a grandes rasgos de la cultura, del lenguaje, um, de la historia, del estilo de escritura que usaron los escritores bíblicos para poder entender el significado profundo. Y ahorita vamos a ver en detalle cada una de estas cosas. Estoy dando básicamente un resumen de todo esto. De hecho, la Biblia en español ha llegado a nosotros porque muchísimas personas, y aclaro, son muchísimas personas bajo la dirección del Espíritu Santo se han dado a la tarea, primeramente, de encontrar estos manuscritos antiguos, muchos de ellos muy recientes, estamos hablando de 20, 40, 50 años después de que fueron escritos. Por ejemplo, hay escritos de Platón, de Aristóteles, perdón, filósofos muy reconocidos donde está basada gran parte de la filosofía contemporánea y gran parte de la cultura nuestra. Sin embargo, muchos de estos escritos son de menor cantidad. Muchos de los escritos de Platón, de Aristóteles, son de menor cantidad de la Biblia. Es decir, los escritos bíblicos que están disponibles son muchos más que estos. Y no solamente eso, sino que son mucho más recientes o nuevos. Muchos de ellos se encontraron 100, 200, 300 años después de que encontraran de que fueron escritos por sus autores. Entonces, es bien importante que nosotros tomemos esto en mente. Como mencioné, muchísimas personas se dieron a la tarea de encontrar, muchísimas personas se dieron a la tarea de traducir la Biblia, eh, de analizar cuidadosamente su contenido, de analizar cuidadosamente la cultura. Y esa es la razón por la cual tenemos una Biblia el día de hoy tan accesible en el lenguaje nuestro y tan entendible. Si no hubiese sido por ese trabajo, independientemente de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas, no hubiese sido posible que nosotros entendiéramos lo que la Biblia dice, precisamente porque fue escrita en un lenguaje que nosotros no conocemos, ¿verdad? Así que de eso se trata la hermenéutica y los principios para interpretar la Biblia. Es básicamente entendiendo un poquito más a fondo bajo qué condiciones se escribió la Biblia, aprender a estudiarla un poquito más a fondo y de esa manera poder extraer su significado, bueno, su contenido y su significado para poder aplicarlo a nuestras vidas, a la vida de la iglesia, a la vida de nuestras familias. Ese es básicamente el punto de toda esta clase, extraer el significado de la Biblia. Así que permítanme compartir aquí mi pantalla con ustedes un momentito, por favor, para que podamos leer juntos algunas cositas. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí se ve? Ok, Sí, sí se ve. ok, perfecto. Yo tengo algunas ventanitas donde aparecen las cámaras de cada uno de ustedes. ¿Eso no lo alcanzan a ver o sí lo ven? No, ok, porque como que, bueno, por lo menos en mi pantalla tapa un poquito de las
de las palabras, pero voy a hacer todo lo posible para que sea visible, ¿ok? Entonces, sí, adelante, Leo. Oh, no, no, sí, es que sí se ve bien, Ah, nomás se ok. ve, nomás nosotros, bueno, aquí yo nomás veo al que habla. Ah, ok, perfecto, muy bien, listo. Ok, entonces vamos a leer un poco de esta porción que nos explica lo que yo mencioné en resumen, un poquito más a fondo para ver si tiene sentido, para que nos ubiquemos qué es lo que vamos a estar haciendo estas próximas semanas. Después damos algunas instrucciones acerca de la clase, acerca de cómo va a funcionar las tareas, los exámenes, etcétera. Y terminamos, ¿ok? Por la gracia de Dios. Entonces, Leo, ¿nos puedes ayudar a leer los primeros dos párrafos, por favor? Desde el principio, desde el título. Todos interpretamos la Biblia. Bueno, es donde yo alcanzo a ver ahorita, ¿no? Ujú. Principios para interpretar la Biblia. Todos interpretamos la Biblia. A veces es difícil entender lo que la Biblia dice. Sin embargo, todas interpretamos de una u otra manera. La intención es buena. El problema es que a veces nuestra interpretación son malas. Algunos leen la Biblia, hacen sus propios conjunturas, las dan por un hecho y no consideran la posibilidad de que su interpretación puede estar equivocada. Es como la mujer que aseguró que Dios le había hablado por medio de la Biblia para que se divorciara de su esposo y se casara con otro hombre, con quien ya se había involucrado. La mujer citó, citó el mandato de Pablo en Efesios 4:22 que dice, despojaos del viejo hombre. Da risa, pero hay personas que así interpretan la Biblia y todavía creen que están en lo correcto. Otros leen la Biblia y se esfuerzan por encontrar un significado espiritual que de acuerdo a su entendimiento solo puede ser, puede ser revelado por el Espíritu Santo. Por supuesto que necesitamos del Espíritu Santo para entender la Biblia, pero también necesitamos de herramientas, métodos, técnicas que nos ayudan a describir el mensaje de la Biblia. Este tipo de personas a veces llegan a un texto de considerar toda ayuda fuera de la Biblia, no solo innecesaria, sino hasta mundana o pecaminosa, pero no se dan cuenta que corren el gran riesgo de hacer interpretaciones totalmente subjetivas que muchas veces son falsas. Es como el pastor que dice, que le dijo a su congregación, hermanos, no consulten ningún otro libro, ni a ninguna otra persona, ni la sabiduría humana. Fui directamente a la Biblia y solo la Biblia. Déjenme compartir con ustedes lo que el Espíritu me mostró. ¿No te parece que hay algo equivocado con este tipo de pensamientos? El pastor no consulta nada ni a nadie, pero le hace ver a su congregación que ellos sí pueden confiar en el que Él les dará el mensaje de la palabra. ¿No parece contradictorio eso? Gracias, Leo, hasta ahí está bien. Entonces, lo que se nos presenta aquí es una lógica bastante razonable, ¿verdad? Ya que consideramos que la Biblia fue escrita en lenguajes que no son los nuestros, que nosotros no podemos entender, a menos de que aprendamos el lenguaje y estudiemos la gramática de ese lenguaje y pasemos muchísimos años analizando el texto en ese lenguaje. Aún así, puede suceder que cometamos errores, pero es evidente que muchas personas han tomado la Biblia fuera de contexto, es decir, le han dado un significado a ciertos pasajes
de sus páginas que no son realmente lo que quiso decir. Por ejemplo, cuando la mujer dice que Dios le dijo que se podía divorciar de su marido, eh, porque la palabra de Dios dice que se despojen del viejo hombre. Debemos de tratar de entender qué es lo que Pablo quiso decir, ¿verdad? De hecho, si leemos todo el texto de Efesios 4:22, nos vamos a dar cuenta que Pablo está hablando de la vieja manera de vivir, no necesariamente ah, según el pensamiento de la mujer, un hombre que pues que ya pasó de moda para ella o que ya no le gusta o que ya no le sirve, etcétera, ¿no? Es una interpretación completamente equivocada. Y sí, es una ilustración exagerada, por así decirlo, pero lamentablemente corremos el peligro de caer en ese tipo de error. Entonces, es necesario primeramente identificar qué es lo que está diciendo el texto. Eh, la observación, como vimos en la clase anterior, es un ejercicio muy importante, ¿no? Es como cuando escuchamos a una persona. Ah, yo no sé si ustedes han jugado el teléfono descompuesto. Cuando éramos niños jugábamos mucho el teléfono descompuesto. Había una fila de muchas personas o personas en un círculo grandísimo. Una de las personas, el líder del grupo, le decía una frase a la persona, quizás una frase complicada, capciosa. Y entonces esa persona tenía que repetirla a la persona al lado de ella o de él y así sucesivamente hasta finalmente llegar al final del círculo para que entonces descubriéramos que la frase cambió eh, cuando atravesó o pasó por todo el círculo, ¿verdad? Y de esa misma manera, o sea, nosotros nos podemos malentender, nosotros podemos equivocarnos en lo que una persona está comunicando y de la misma manera corremos el peligro, si no somos cuidadosos, de equivocarnos en lo que la Biblia está diciendo, ¿verdad? Sí, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos enseña, pero la dependencia del Espíritu Santo no siempre puede darnos lo que nosotros no tenemos. Dos cositas que Jesús mencionó acerca del Espíritu Santo. Primero, es que nos recordaría todo lo que Jesús ha enseñado. Para conocer plenamente lo que Jesús ha enseñado, necesitamos meternos de lleno a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y para poder estudiar la palabra de Dios, necesitamos aplicar algunas herramientas que dirigidas, guiadas por Dios, muchas personas han establecido o han desarrollado para poder entender un texto literario, es decir, un texto escrito. ¿Ok? El ejemplo de este pastor es muy claro en ilustrar esta idea. O sea, el pastor no consulta a nadie, no consulta ningún libro, no consulta ningún comentario, no consulta. Y no estamos diciendo que estas cosas nos van a dar las respuestas correctas 100% del tiempo. Obviamente ahí debemos de depender del Espíritu Santo, pero no consulta a nadie, no depende de nadie, no busca la ayuda de nadie, simplemente dice que el Espíritu Santo le va a guiar todo y después comparte con la iglesia lo que el Espíritu Santo, entre comillas, le dijo o le habló, pero sí espera que la congregación o la gente crea y confíe en él para escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Eso suena un poquito contradictorio. Entonces, yo no confío en nadie más, yo no consulto a ningún otro hombre, yo no permito que nadie me enseñe, yo no permito que nadie invierta en mi vida, yo no leo ningún libro, yo no uso ninguna herramienta para estudiar la Biblia, pero sí espero que otras personas dependan de mí como la fuente del conocimiento de lo que Dios está diciendo. Suena demasiado contradictorio. La verdad es que todos somos responsables, perdón, todos somos producto de lo que muchas personas han vertido en nuestras vidas, lo que muchas personas han dado, nos han enseñado, nos han hablado, nos han edificado, nos han ministrado. Somos producto de todo eso, ¿verdad? Por ejemplo, yo he tenido la influencia de por lo menos 4 pastores
ahora la influencia de Homero, de Claudia, la influencia de muchos de ustedes. Entonces el Espíritu Santo ha hablado muchísimo a mi vida que yo no hubiese conocido, que yo no hubiese entendido si Dios no hubiese usado a personas para ministrar mi vida, sobre todo personas que ya han conocido al Señor, personas que han profundizado con el Señor, que han, por así decirlo, que siguen pagando el precio para adquirir conocimiento de Dios y luego vertirlo sobre mi vida, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso. Silvina, ¿puedes leer los dos siguientes párrafos? El depender exclusivamente del Espíritu Santo, por favor. Sí, pastor. Gracias. Eh, a ver. El depender exclusivamente del Espíritu Santo para interpretar la Biblia se oye muy espiritual, pero ser lleno del Espíritu Santo no nos garantiza infalibilidad como la que supuestamente tiene el Papa. Todos nos equivocamos cuando se trata de entender la Biblia. El Espíritu Santo no trabaja aparte de los esfuerzos humanos de implementar principios que ayuden a descubrir el significado original del texto bíblico. Necesitamos del Espíritu, sí, pero también necesitamos usar nuestra mente y cuando lo hacemos, estamos haciendo algo muy espiritual. Como dice el más importante de todos los mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas y todo tu entendimiento. Exacto. Dios quiere que usemos nuestro corazón, pero también nuestra mente. Otros dicen que la Biblia tiene mensajes ocultos que solo pueden descubrirse por medio de un código especial. Te dicen que si escoges una página de la Biblia y seleccionas ciertas letras y las pones juntas, entonces sabrás quién mató a John Kennedy, cuándo comenzará la Tercera Guerra Mundial y dónde vive la mujer de tus sueños. Dios no habla por medio de... Mero arriba, Silvina, por favor. es que estoy en el celular y no alcanzo a ver bien. Ay, perdón. Aceitos, ni mensajes subliminales o códigos de Da Vinci. El propósito de Dios al darnos la Biblia fue el de hacernos ver claramente su verdad y el de no esconderla para que nadie la conozca y así todos perezcan. Una razón por la que interpretamos mal la Biblia es que no nos damos cuenta que interpretamos la Biblia en base a nuestra experiencia en la vida en lugar de dejar que la Biblia nos hable por sí misma. Por ejemplo, ¿sabías tú que durante la Guerra Civil de los Estados Unidos hubo cristianos a favor de la esclavitud que usaban textos de la Escritura para mantener y defender su posición? ¿Crees que leyeron la Biblia responsablemente o crees que la interpretaron de acuerdo a lo que vivían en ese entonces? Por lo general, los cristianos caemos en un círculo vicioso sin darnos cuenta. Interpretamos la Biblia de una cierta manera. Nuestras interpretaciones producen doctrinas o cierto tipo de teología. Nuestras doctrinas o teologías nos llevan a interpretar la Biblia de cierta manera. Es decir, usamos la doctrina o teología donde somos formados, nuestra experiencia, para interpretar la Biblia de una manera en particular. Por ejemplo, algunos de ustedes fueron formados en iglesias muy conservadoras, en las que no se habla mucho del Espíritu Santo y de los dones espirituales o lo sobrenatural como los milagros, las señales y prodigios. En ese tipo de iglesia interpretan 1 Corintios 13, 8 al 10, como el texto que dice que los dones espirituales cesaron cuando el Nuevo Testamento se terminó de escribir y por lo tanto no son para nosotros el día de hoy. En esas iglesias, todos los otros pasajes de la Escritura que hablan sobre los milagros o sobre lo natural es interpretado como algo del pasado y sin aplicación a nuestra vida moderna. ¿Por qué se llegó a esa interpretación? Porque este tipo de iglesia no tiene la experiencia del mover en el espíritu
y de funcionar conforme a los dones espirituales. Como no tienen tales experiencias, interpretan la Biblia en base a lo que viven o no viven. Por eso es incorrecto, pero eso es incorrecto. Debemos de interpretar la Biblia de acuerdo a lo que dice ella y no de acuerdo a lo que dicen nuestras experiencias espirituales. Gracias, Silvina, hasta ahí. Muchas gracias. De nuevo, tiene sentido lo que estábamos leyendo en este momento. Imagínate, por ejemplo, en una iglesia donde creen que los dones espirituales han cesado, mayormente porque su experiencia no ha sido una donde hay manifestaciones de los dones espirituales. Para empezar, la Biblia nos enseña que los dones espirituales son para la edificación de la iglesia. Eso significa dos cosas. Uno, que cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento, cuando se escribe Apocalipsis y la iglesia de alguna manera cuenta con la totalidad del Nuevo Testamento, que por cierto tardó, después de que se escribe el Nuevo Testamento, tardó para que llegara a manos de muchas personas. Es decir, no todas las iglesias lo tenían inmediatamente. Tardó tiempo para unirlo, para juntar los libros, para empezar a usarse, para empezar a enseñarse, tal y como nosotros lo hacemos el día de hoy. Entonces, había iglesias que, aunque ya estaba escrito, no tenían acceso a los libros o a algunos libros del Nuevo Testamento. Las cartas, por ejemplo, como lo vemos en el caso de Pablo, se compartían, se intercambiaban. Si lees Tesalonicenses, si no me equivoco, creo que es Tesalonicenses 2, que habla acerca de una carta a la Odisea. Había una carta paulina a la iglesia de la Odisea y Pablo pide que se intercambiaran, que la de Tesalónica se leyera en la Odisea y la de la Odisea se leyera en Tesalónica. Entonces, como puedes ver, no tenía la iglesia acceso a todos los escritos inmediatamente. Pasó un largo tiempo para que la iglesia pudiese tener acceso a los escritos del Nuevo Testamento tal y como nosotros lo conocemos. Pero esto significa, si nosotros afirmamos que los dones espirituales cesaron, pararon, ya no funcionaron más, una vez que el Nuevo Testamento terminó de ser escrito, eso significa que esa porción de la escritura ya no tiene ninguna validez para nosotros. Lo tuvo para la iglesia en el pasado, pero ya no lo tiene para nosotros. Sin embargo, creemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y se puede aplicar universalmente a todas las personas de todos los tiempos y de todos los lugares geográficos, independientemente del lenguaje o de la cultura que tengan. Entonces, significa que esos pasajes que hablan de los dones espirituales y del mover del Espíritu Santo, de las sanidades y de lo sobrenatural, ya no es palabra de Dios o ya no deja de funcionar para nosotros. O sea, eso tiene implicaciones grandes que no solamente afectan lo que nosotros creemos, sino afectan lo que creemos acerca de la palabra de Dios. La otra cosa, por ejemplo, también es que la iglesia ya no tiene esa edificación que la iglesia tenía en el pasado, porque los dones espirituales cesaron, pararon, después de que se terminó de escribir el Nuevo Testamento, y por lo tanto necesitamos depender únicamente del crecimiento espiritual que vamos a recibir por medio de la enseñanza que se dé del púlpito. Se me hace a mí en lo personal una forma muy limitada del crecimiento para la iglesia. De hecho, yo soy de la opinión que las iglesias que no tienen esta manifestación de los dones del Espíritu Santo carecen de cierta edificación, de cierto crecimiento que regularmente tendrían una iglesia que está activada en los dones, que permite que los dones sean ejercidos bajo la dirección del Espíritu Santo y de acuerdo a la voluntad de Dios. Se está faltando de mucho, es decir, se está perdiendo mucho, vaya, esa es la expresión, se está perdiendo de mucho.
Los dones espirituales edifican a la iglesia, los dones espirituales avivan a la iglesia, los dones espirituales pueden ser usados por Dios para restaurar completamente a una persona, para cambiar la vida de una persona, para hablar una palabra oportuna por parte de Dios. No digo que esto no suceda en una iglesia que no cree en los dones espirituales. Posiblemente sucede a través de la enseñanza, posiblemente sucede a través de conversaciones, pero en mi opinión, y digo mi opinión porque no conozco a todas las iglesias que no tienen manifestación de los dones espirituales o que no creen en ellos, que se están perdiendo de mucho. Sobre todo las personas de la congregación. Creo que las personas de la congregación estarían mucho más activas, estarían mucho más involucradas, estarían participando más con sus propios dones, con sus talentos, con su propio ministerio, si los dones estuvieran activos dentro de esa congregación. ¿Okay? Entonces, es solamente un ejemplo que nosotros vemos de cómo personas que han interpretado la Biblia, que han sacado significado de la Biblia según sus propias experiencias, del tipo de interpretaciones que producen cuando interpretan la Biblia según sus experiencias, ¿verdad? Vamos a continuar. Amor, ¿puedes activar tu micrófono y empezar, por ejemplo? Creo que ahí terminamos, si no me equivoco. Ok. Permíteme. Dice, por ejemplo, algunos de ustedes fueron formados en iglesias Perdón, muy... la siguiente. Disculpa, la siguiente. Otros de ustedes. Otros de ustedes fueron formados en iglesias en las que se alegorizaban casi todos los textos de la Biblia, es decir, se leía la Biblia presuponiendo que todo en ella tiene un significado escondido que para ser realmente entendido necesitamos pedir revelación al Espíritu Santo. Una alegoría tiene siempre dos significados, el literal y el simbólico. En este tipo de literatura se cuenta una historia en donde todas sus partes y elementos tienen algún significado escondido que deben de buscarse y encontrarse. Por ejemplo, en Éxodo 26:1 se habla de los 4 colores de las telas para el tabernáculo. Los que usan el método alegórico para interpretar la Biblia creen que cada color tiene que tener forzosamente un significado especial que no es notable a la vista y que solo por medio de la revelación del Espíritu podemos llegar a saber su verdadero significado. Entonces, algunos hermanos bien intencionados, pero equivocados en su manera de interpretar la Biblia, llegan a las conclusiones como las siguientes. El color azul es el color del cielo y esto habla de Cristo como Hijo de Dios. El color púrpura es el color de los reyes y esto habla de Cristo como el Rey de Reyes. El color carmesí es el color de la sangre y esto habla del sacrificio de Jesús en la cruz, mientras que el color blanco es el color de pureza y esto habla de la santidad de Cristo. Hemos interpretado Éxodo 26:1. ¿Y qué tal si otro hermano con las mismas buenas intenciones nos dice que el azul es el color del agua y debe de interpretarse como el Espíritu Santo, que es como un río de agua viva dentro de nuestro ser? El morado es en realidad el color del dinero porque es el color que usaban los ricos en sus vestimentas, que el color rojo es el color del mar que se abrió en dos por medio de Moisés y por tanto debe entenderse como los milagros y el poder de Dios, y que el color blanco es como el color de la nieve y es el mismo color de nuestro corazón cuando el Señor perdona nuestro pecado de acuerdo al Salmo 51. Diferentes personas pueden llegar a diferentes interpretaciones del mismo texto y todos pueden estar equivocados. El problema es que muchas de las interpretaciones alegóricas
parecen ser subjetivas, no tienen una base objetiva, una base bíblica para asegurarnos de que son realmente las correctas. Aquí vale la pena hacer una pregunta importante en este momento. ¿Crees que un texto de la Biblia tiene un significado o varios significados? Cuando se escribe la constitución de un país, las leyes de inmigración o el periódico, una carta a tu amada, ¿lo hacemos para dar un significado o varios significados de un mismo texto? Hay quienes interpretan la Biblia creyendo que un mismo texto puede significar una cosa para ellos y otra cosa totalmente diferente para otros. ¿Es eso correcto? Si seguimos esta manera de pensar, entonces un mismo texto va a tener miles y tal vez millones de diferentes significados. ¿Cómo vamos a saber cuál de todos ellos es el correcto? ¿Cómo vamos a saber cuál es la verdad? Un mismo texto no puede tener varios significados. Esa es la verdad. Cada pasaje de la escritura tiene solamente un significado. Podrá tener varias aplicaciones, pero un solo significado de parte de Dios. Si no usamos este principio, corremos el riesgo de interpretar incorrectamente la Biblia. Otros fueron formados en iglesias Hasta ahí, legalistas. amor, perdón, Oh, sí, hasta ahí, gracias. Am, es importante que entendamos una cosa. Cuando la Biblia se escribió con el propósito de comunicar algo, ¿verdad? Am, Hay veces, por ejemplo, donde una interpretación alegórica eh, cabe y quizás se puede usar porque no hay, primero porque no hay malicia y segundo porque quizás la interpretación no necesariamente está llevando a un error. Por ejemplo, un día escuché eh, una um, interpretación, una predicación en la mujer samaritana que tiene un encuentro con Cristo Jesús y literalmente el predicador dijo, eh, el- el- creo que fue que dejó su cántaro atrás y entonces después fue y comunicó a todos en el pueblo lo que había sucedido, todo lo que Jesús le había dicho. Y entonces decía el predicador que el significado del cántaro que había dejado atrás era su pecado, que era su maldad, que eran las cosas que ella había hecho, que de ahí en adelante la mujer samaritana empezó a vivir una vida nueva. Am, y lo más probable es de que este significado no tenga ningún mal, no tenga ningún error. De hecho, puede quizás estar comunicando algo eh, que edifique, algo que motive, que lleve a la gente a tener un encuentro con Cristo y apartarse de su pecado. Pero la realidad es que esta interpretación es más bien una aplicación de lo sucedido con la mujer samaritana, del encuentro que la mujer samaritana tuvo con el Señor Jesucristo y no necesariamente lo que el autor estaba tratando de comunicar. Lo que el autor está comunicando en ese momento es que la mujer dejó lo que estaba haciendo. La mujer estaba tratando de evadir al resto de las mujeres porque tenía miedo a ser señalada. Eh, y por eso es que se estaba arriesgando a sacar agua al mediodía. Y sin embargo, cuando tiene un encuentro con Jesucristo, ya eso no le importa a la mujer. Ya no le importa ser señalada, ya no le importa eh, estar delante de la gente, delante de las otras mujeres. Al contrario, ella va hacia el pueblo y cuenta al pueblo todo lo que le había sucedido y todo lo que Jesucristo le dijo y la posibilidad de que Jesucristo fuera el Cristo, ¿no? Entonces, bueno, Jesús le dijo que él era el Cristo y ella preguntaba a la gente, ¿será este el Cristo, no? Entonces, es bien importante que entendamos primero lo que está sucediendo, que podamos observar bien cuál es el significado. El significado en este caso es que la mujer
ya no le dio tanta importancia a lo que estaba haciendo, a la razón por la cual estaba haciendo, a lo que la gente dijera, a lo que la gente iba a pensar, por cuanto había tenido diferentes maridos y el hombre con quien estaba en ese momento no era su marido. Um, y todo esto sucede por causa de Cristo y después va y le habla a la gente de Jesús y de todo lo que Jesús le dijo. Ese es el significado. ¿Cuál sería la aplicación? Bueno, la aplicación es que la mujer dejó lo que era importante para ella. Entonces, ¿qué es importante para mí? A lo mejor he estado sumamente enfocado en el trabajo porque mis problemas, mis dificultades financieras, de alguna manera me han agobiado y entonces tengo que tratar de resolverlo yo todo. Me encuentro con Cristo Jesús y ya no le doy tanta importancia a eso. Ahora le doy importancia a quién es el Señor, a lo que el Señor ha hecho por mí, a lo que el Señor me ha dicho y a la posible nueva vida que puedo tener en el Señor. Esa es una aplicación, ¿verdad? La aplicación sería que como la mujer dejó el cántaro, fíjese, es un cómo. De la misma manera como la mujer dejó el cántaro, a lo mejor una persona puede dejar el afán por el trabajo, el afán por las riquezas, el afán por el pecado, los placeres de esta vida, la vanagloria de la vida, el orgullo de la vida, y entonces enfocarse en el Señor. Entonces hablar del Señor, eso sería una aplicación, pero eso no es el significado. La mujer no, el texto ahí no nos dice que la mujer dejó sus pecados. Y decir que la mujer dejó sus pecados es algo que el texto no nos está diciendo. Ahora, no quiere decir que está mal. Probablemente la mujer después de ese encuentro sí dejó sus pecados, como era común de varias personas cuando conocían al Señor. Algunas personas no cambiaban necesariamente inmediatamente. Recordemos que Judas estaba ahí entre los 12 y fue uno de los 12 quien traicionó al Señor Jesucristo. Entonces, es bien importante que nosotros nos enfoquemos primeramente, una, en lo que dice el texto, segundo, lo que significa. En el caso de la mujer samaritana, significa que ya lo que estaba haciendo en ese momento ya no tenía tanta importancia. Tenía más importancia comunicarle al pueblo lo que el Señor había hecho con ella. Eso es lo que significa el texto, ¿verdad? No ponerle un significado más allá de lo que el texto nos está diciendo. Y entonces en la aplicación podemos hacer una comparación o lo que se llama un símil, una similitud, usando la palabra como, así como la mujer samaritana dejó su cántaro de agua, así como la mujer samaritana dejó su afán por acarrear agua a escondidas, donde el pozo estaba solo, donde se preocupaba por el quién dirán, así una persona en Cristo ahora puede dejar atrás su pecado. Así puede dejar atrás su afán por las riquezas, por el qué dirán de sus conocidos, etcétera, ¿no? Esa sería ya la aplicación. Entonces, hay una diferencia entre sacar significado y sacar la aplicación. La aplicación es mucho más flexible. Hay muchas formas como nosotros podemos aplicar la escritura, pero el significado va a ser el que Dios quiere que sea, el que el escritor original quiso comunicar, porque el escritor original estaba inspirado por Dios y Dios movió todo el proceso de la escritura para comunicarnos su verdad. Entonces es bien importante que nosotros pongamos atención a esto. Ahora, esto no es algo que se aprende en una clase, es importante saber esto. Esto es como aprender a manejar una bicicleta, aprender a manejar un automóvil. Entre más tú lo haces, más aprendes. Entre más ejercitas la habilidad de interpretar la Biblia, entre más aplicas los principios que aprendes, más desarrollas esa habilidad de poder extraer el significado y después poder explicarlo o aplicarlo a tu vida personal o a la vida personal de alguna persona o grupo a quien tú estés dirigiendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté necesariamente claro? ¿No? No, yo no tengo. Ok, vamos a continuar entonces. ¿A dónde nos quedamos? Aquí vale la pena, ¿verdad? Sí, ajá, sigue. Ok. Aquí vale la pena hacer una pregunta importante. En este momento, ¿crees que un texto de la Biblia tiene un significado o varios significados? Cuando se escribe la Constitución, ya lo leímos este.
Está donde dice, otros fueron formados en iglesias Otros fueron, legalistas. ahí está, gracias, mi amor, gracias. Otros fueron formados en iglesias legalistas que interpretan, perdón, los textos a su conveniencia. Por ejemplo, Primera de Timoteo 5:23 dice, deja de tomar agua y toma algo de vino por causa de tus enfermedades. Algunas denominaciones dicen que Pablo no puede estar recomendando a Timoteo que tome vino. Perdón, eso sería un pecado. Por lo tanto, Pablo no estaba hablando de vino aquí, sino de jugo de uva. Pero eso es una mala interpretación. El texto es muy claro y habla de vino y no de jugo de uva. Pero hay quienes prefieren dar otra interpretación porque su religión no les permite tomar la interpretación natural y correcta del texto. Hemos cometido el error de interpretar incorrectamente la Biblia y esto nos ha causado la fragmentación de la iglesia en lugar de mantener la unidad de la misma. Los cristianos estamos divididos por nuestras interpretaciones de textos relacionados con la salvación, el modo del bautismo, el significado de la Santa Cena, los dones espirituales, el rol de la mujer en la iglesia, la segunda venida de Cristo, el rapto, la gran tribulación y otros más. Pero las peores interpretaciones, perdón, de la Biblia son aquellas que han producido herejías, sectas y religiones supuestamente cristianas. Me estoy refiriendo a doctrinas de demonios que niegan la divinidad de Cristo, como los testigos de Jehová, a la existencia y divinidad del Espíritu Santo, también testigos de Jehová, a los que dicen que Dios tiene un cuerpo físico y que tuvo esposas y procreó muchos hijos, a los mormones, y que Jesús era un hombre que llegó a convertirse en un Dios. Por lo tanto, todo ser humano puede también convertirse en un Dios, también los mormones. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos interpretando correctamente la Biblia? Qué bueno que hiciste esa pregunta importante. La manera de interpretar bien las escrituras es por medio de la combinación de la iluminación del Espíritu Santo y la aplicación de la hermenéutica. Fíjese lo que estamos haciendo aquí, es la combinación del Espíritu Santo y la aplicación de la hermenéutica. Vamos a ver rápidamente qué es la hermenéutica, ¿ok? Leo, ¿nos ayudas con el título y el primer párrafo, por favor? La necesidad de la hermenéutica. La palabra hermenéutica es griega y quiere decir traducir, explicar o interpretar. La hermenéutica es la ciencia y el arte que tiene como objetivo llevarnos a entender lo que algo significa y comprender lo que es un mensaje, trata de comunicar. Por medio de la hermenéutica podemos llegar a entender cuál fue el significado original de los textos de la escritura. Hasta ahí, gracias, Leo. Silvina, ¿puedes leer el siguiente párrafo, por favor? Sí. Uh-huh. ¿Será necesaria la interpretación de la Biblia? Es más, ¿será algo bíblico tener que interpretar la Biblia? La respuesta es sí. Veamos algunos casos. El primero de ellos es el de los judíos, que regresaron después de 70 años de cautiverio en Babilonia. De acuerdo a Nehemías 8, 7 al 9, la ley se les tuvo que interpretar. Uh-huh. Hubiera sido más fácil que el Espíritu Santo le hubiera dado la interpretación correcta a cada uno, pero Dios usó la interpretación de hombres para explicar el significado a los demás. Uh-huh. Amor, el siguiente párrafo, por favor. Gracias, Silvina. El otro caso con los intérpretes de la ley, en los tiempos de Jesús, algunos judíos se dedicaban a la interpretación de las Sagradas Escrituras porque evidentemente no todos entendían claramente el Antiguo Testamento. Uh-huh. Es curioso que Jesús nunca
criticaran la profesión de los intérpretes de la ley, sino sus malas interpretaciones y sus malas aplicaciones de la ley. Ujú. El tercer caso es el de los apóstoles. Ellos tomaban algunos pasajes del Antiguo Testamento y les daban una interpretación particular. Por Ujú. ejemplo, Mateo 2:17 como el cumplimiento de Jeremías 31:15. El mejor caso de todos es el de Jesús mismo, que interpretó correctamente pasaje como para los fariseos como Mateo 9:13 y 12:8. Vamos a ir a Mateo 9:13 y 12:8 rapidito para que por lo menos tengamos un ejemplo de dónde Jesús interpreta correctamente el pasaje. Si me acompañan a mí, lo voy a tratar de encontrar aquí rapidito en mi pantalla, pero si tienes la posibilidad de buscar en tu Biblia, el poder buscar estos pasajes, te lo voy a agradecer muchísimo. El primero es Mateo 9:13 y el otro es Mateo 12:8. Muy bien, déjenme compartir acá la pantalla rapidito. Excelente. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí. Ok. Muy bien, vamos a leer esto. Vamos a leer desde el 9 al 13. ¿Ok? Entonces, Leo, puedes leer el primer versículo, después a Silvina, después Heriberta, después yo, y así sucesivamente hasta que terminemos en el 13, ¿ok? Permíteme, Leo, que quiero remover esta. Sí, quiero remover este. Bueno, a ver si lo puedes leer ahí, Leo. Adelante. Al irse de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Dijo Jesús a Mateo, levanto y lo sigo. Ujú. Le dijo, sígueme, dijo Jesús. Ajá. Ajá. Y a Silvina el 10, por favor. Sí. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Ujú. ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Oh, perdón, me salté uno. Sí, desde arriba. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Ujú. Al oír esto, Jesús contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. El 13, Leo, por favor. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pidió de ustedes es misericordia, no sacrificios, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Amén, gracias. Entonces podemos notar en este pasaje que los fariseos, ¿conocieran los fariseos? Sí. Ujú. Am, los fariseos conocían las escrituras. Posiblemente eran tan estudiosos de las escrituras que habían leído posiblemente varias veces este pasaje, donde dice, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. Sin embargo, daban un énfasis, eh, diríamos, afanado en los sacrificios, en el cumplimiento riguroso de la ley. Eh, añadían no solamente a la ley interpretación, sino reglas específicas tan rigurosas que Jesús dice en otra parte que ni ellos mismos tocaban con un dedo. Por ejemplo, añadían
cuántas millas se podían caminar en el sábado. Si se pasaba una persona de ese sábado, ya había violado la ley sobre el sábado. También sobre el diezmo. O sea, eran cosas tan específicas, tan rigurosas, tan minuciosas, que más bien eran cargas para la gente. Y habían malinterpretado este pasaje, porque ellos le daban énfasis al cumplimiento de la ley, ellos no le importaba a la gente. Por eso es que se les hacía fácil rechazar a una persona que ellos consideraban pecador. O sea, se indignaban aún en el acto de comer con ellos, de estar con ellos en una habitación. Y sin embargo, Jesús aquí viene y aclara la verdadera interpretación y la verdadera aplicación de este pasaje. La interpretación es que Jesús no ha venido a llamar justos sino a pecadores. Y el texto o el significado que saca de las escrituras es: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Entonces, estas personas que habían pasado tanto tiempo estudiando la palabra de Dios, no podían entender, no llegaron al entendimiento de lo que era esto, por su afán en forzar a la gente a cumplir la ley, ¿verdad? No estamos diciendo que la gente no debería de cumplir la ley, pero estamos diciendo que la gente debía cumplir la ley y a su vez tenía que haber un nivel de misericordia um, en la aplicación de la misma, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre esto antes de que vayamos al siguiente pasaje? ¿No? El No. otro pasaje se encuentra en 12:8. Vayamos a 12:8. ¿Todavía pueden ver la pantalla? Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, esta es una situación similar. Los discípulos tenían hambre. No vamos a leer todo el pasaje. ¿Cómo quito ese? Ahí está, creo. No vamos a leer todo el pasaje, pero yo creo que podemos leer desde el 3 al 8. Los discípulos tenían hambre y comenzaron a cortar, eh, arrancar algunas espigas de trigo y a comérselas. Entonces, los fariseos objetan a esto y se quejan: mira, tus discípulos están haciendo lo que no es debido del sábado. Y esto es lo que Jesús contesta. Leo, puedes empezar con el 3, por favor, y después así continuamos como lo hicimos hasta el 8. No, a ver, es el contexto. No ha leído lo que hizo David en aquella ocasión en el que él y sus compañeros tuvieron hambre. ¿Sigo? Silvina. Entró en la casa de Dios, él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les había permitido a ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está algo más grande que el templo. Leo el 7. Si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido que ustedes es misericordia y no sacrificios. No condenaría a los que no son culpables. Silvina, el 8. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Entonces, ¿qué sucede aquí? Los fariseos tomaron la ley de Dios y la aplicaron tan rigurosamente, quizás hasta de un nivel enfadoso, donde todas las personas casi eran culpables de haber violado la ley de Dios. Y ellos se aseguraban de hacérselo a la gente saber. Um, uno de esos motivos era para que trajeran ofrendas al templo, claro. Y una vez que trajeran la gente ofrendas al templo, gran parte de las ofrendas pues les pertenecía a ellos, ¿verdad? Pero no era la única razón, era también su forma equivocada de interpretar las escrituras. En su afán
porque la ley se cumpliera al pie de la letra, olvidaban balancearlo con misericordia. Eh, Olvidaban que Dios no estaba tan interesado en sacrificios como lo está en aplicar la misericordia. De hecho, en el Antiguo Testamento llega un momento donde Dios le dice al pueblo, estoy cansado de sus sacrificios por la falta de justicia. Hay ciertos elementos que nosotros no podemos excluir, no podemos sacar cuando estamos aplicando ciertas partes de la Biblia, sobre todo aquellas que tienen que ver con el cumplir con ciertas cosas. Esas cosas o ese cumplimiento de ciertas cosas tienen que ir acompañadas del amor, de la misericordia de Dios. No puede ser únicamente el cumplimiento de rituales, reglas y leyes. No puede ser eso. No es lo único que Dios estableció, no es lo único que Dios pidió. Entonces Jesús aquí hace corrección de eso hablando básicamente el mismo pasaje. Y este pasaje se encuentra en Oseas 6. Donde dice lo que pide de ustedes es misericordia y no sacrificios, ¿verdad? Y les aclara, fíjese cómo Jesús aplica el pasaje. Cuando Jesús les cita Oseas 6:6 y les hace ver el error de su interpretación, hace también una aplicación correcta. En primer lugar dice, si ustedes supieran qué significa, note que Jesús está sacando aquí el significado de la escritura en Oseas 6:6. Dice, no condenarían a los que no son culpables. Jesús está afirmando aquí que al haber cortado espigas de trigo y comérselas, los discípulos no estaban violando la ley de Dios. Sin embargo, los fariseos afirmaban que sí, que ellos estaban violando la ley de Dios y que por lo tanto eran culpables. Jesús dice, no, 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 eso no es así. Y después va más allá al decir, sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y es cuando entra creo que es en Lucas donde lo menciona, dentro de este mismo acontecimiento. Lucas habla de esta misma situación, si no me equivoco, creo que es Lucas, y dice, sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, porque el sábado fue creado para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, la ley fue creada para beneficiar al hombre, para traer vida al hombre, para ayudar al hombre a cambiar, para ayudar al hombre a conocer la voluntad de Dios, para ayudar al hombre a empezar a aprender a vivir en obediencia a Dios. No fue creada para condenar al hombre, que era lo que los fariseos estaban haciendo. Entonces Jesús va mucho más allá, interpreta correctamente la escritura, les hace ver que lo que Dios pide en esa situación es misericordia, es que la gente se vuelva a Él, reconozca a Dios como su Señor, lo busque y claro, sí, claro que se arrepienta. De ninguna manera Jesús omite la situación del pecado, de ninguna manera. Pero Jesús habla de la misericordia y no solamente la aplicación rigurosa o la obediencia rigurosa a la ley, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Perfecto. Entonces, estos son ejemplos importantes, muy importantes, y escogimos el caso de Jesús precisamente para poder notar cómo es que una persona, aún teniendo la escritura y teniendo acceso al Espíritu de Dios, si es que es una persona que se pone a cuentas con Dios, si es una persona que se humilla delante de Dios, de acuerdo a la escritura, si pide el Espíritu Santo, si pide la guía del Espíritu Santo, puede cometer un error, ¿verdad? Así que es importante que nosotros adoptemos primero la disciplina de observar cuidadosamente lo que está diciendo la escritura, de poder sacar o extraer el significado, es decir, ¿qué me está tratando de decir? ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Y lo otro es poder aplicarla y ya la aplicación es un poquito más flexible. Cuando el Espíritu Santo se involucra en este proceso, combinado con el Espíritu Santo, mis hermanos y hermanas, esto tiene un poder tremendo.
Dios comienza a hablar por todas partes. El pueblo de Dios literalmente empieza a escuchar la voz de Dios porque la gente se presta para entender a Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, por ejemplo, a mí me ha sucedido donde de repente alguien me está hablando y lo escucho, pero lo escucho así como a la carrera y después por alguna razón tuve que contar a otra persona lo que esta persona me comunicó y termina ser que pues no escuché bien, que escuché mal, entendí mal lo que la persona me estaba diciendo. Y eso nos sucede con personas de carne y hueso que están enfrente de nosotros, cuya voz podemos escuchar con nuestro oído físico, a quienes podemos ver. Imagínese a una persona como nuestro Señor, como nuestro Dios, que es invisible, cuya voz no siempre escuchamos, gracias a Dios por las veces que hemos escuchado la voz de Dios audiblemente, pero no siempre escuchamos audiblemente, lo escuchamos en nuestro espíritu, en nuestro ser. Um, eh, Necesitamos poner cuidadosa atención. Necesitamos asegurarnos que es Dios quien nos está hablando y necesitamos asegurarnos de que le estamos dando toda la atención posible. Por eso Él dice, puestos los ojos en mí, puestos los ojos en el autor y el consumador de nuestra fe. Es decir, necesitamos observar a Dios y escuchar a Dios cuidadosamente. No en vano repite la Biblia numerosas veces: el que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Porque el Espíritu Santo está hablando, mis hermanos, mis hermanas. El Espíritu Santo está hablando constantemente. Dios no está en silencio. Dios está hablando a través de su palabra, Dios está hablando a través de personas que conocen su palabra, Dios está hablando a través de su Espíritu Santo. Y es bien importante que nosotros seamos cuidadosos en escuchar a Dios y no tratarle como a veces tratamos algunas personas de como escuchar así como a la carrera, sin poner cuidadosa atención. Necesitamos poner cuidadosa atención y cuidado mayor en cómo nosotros escuchamos a Dios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Vamos a leer la porción del Espíritu Santo rapidito. Ya mencioné algunas cosas sobre ello, pero creo que es importante que concluyamos con esa parte. Déjenme activar aquí la pantalla para que puedan ver lo que yo estoy viendo y de esa manera, listo, creo que ya lo podemos ver. Muy bien, sí se alcanza a ver, ¿correcto? Muy bien. Leo, ¿puedes comenzar a leer ese párrafo donde dice el rol del Espíritu Santo, por favor? El Espíritu Santo tiene un papel esencial en el entendimiento de la Biblia. En el Salmo 119, 18, es una oración al Señor que dice: abre mis ojos y mírame, y miraré las maravillas de tu ley. Asimismo, el Salmo 19, 33 al 34 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Estos versículos nos enseñan que tenemos que permitir al Espíritu Santo, el autor de la Sagrada Escritura, que nos ilumine, que abra nuestro entendimiento en el proceso de leer y estudiar la palabra de Dios. Amén. Es por ello que la lectura y estudio de la palabra también se deben hacer en una actitud de oración y dependencia al Señor, pidiéndole que abra nuestros ojos y nuestro entendimiento. Amén, así es. Silvina, ¿puedes leer el siguiente párrafo, por favor, mero arriba? Sí. Es de donde inicia, ¿verdad, pastor? Sí, donde dice, pero entonces, por favor. Le pregunto que como me sacó, ya perdí el... No Muy te bien. preocupes, Dice, está bien. pero entonces no es suficiente con que le pida al Espíritu Santo que me ayude a interpretar la Biblia.
La verdad es que el Espíritu Santo es esencial para interpretar la Biblia, pero también tenemos que hacer uso de ciertos principios de interpretación. El Espíritu Santo nos convence de la verdad de la Biblia y nos trae convicción a nuestro corazón y nos da el poder para vivir conforme a la verdad de la Escritura. Pero, pero la ayuda que el Espíritu Santo nos da no solo sustituye la necesidad de leer la Biblia, estudiarla, meditarla y de interpretarla de acuerdo a los principios de la comunicación de los lenguajes humanos. ¿Sigo leyendo? Sí, por favor. Hay cristianos que creen que para interpretar la Biblia, todo lo que tienen que hacer es pedir revelación al Espíritu Santo. Es cierto que necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para entender bien la Escritura, pero el rol del Espíritu Santo es iluminarte y no inspirarte. La iluminación es simplemente arrojar la luz. Ay, se me movió. En un lugar oscuro que te permite ver lo que ya está ahí. La inspiración o revelación es decir, una palabra directamente de Dios que te hace ver algo que no estaba antes ahí. Y es dada para que quede escrita en su palabra. La iluminación es para todos. La inspiración solo fue para los profetas y apóstoles que escribieron la Biblia. Hasta ahí, gracias. El Silvina. Espíritu. Hasta ahí está bien, gracias, Silvina. Ediberta, ¿puedes leer el siguiente párrafo y el último, por favor? El Espíritu quiere iluminarte, no quiere darte una nueva revelación para que digas algo diferente a lo que ya está escrito en la Biblia. ¿Cómo vamos a explicar que el Espíritu le da una revelación de un texto a una persona y otra revelación muy diferente del mismo texto a otra persona? No olvidemos que fue el Espíritu quien inspiró la Biblia. Él no puede contradecirse, no puede decir que nadie sabe el día ni la hora en que Cristo regresará por segunda vez, solo para que después algún creyente diga, nadie sabe el día ni la hora, pero el Espíritu me reveló a mí el mes y el año en que Cristo regresará. Eso es mal entender y mal interpretar la Biblia, y eso es mal entender el rol del Espíritu Santo en nuestro entendimiento de la palabra. ¿Cómo podemos decir que el Espíritu Santo no es suficiente para ayudarnos a interpretar la Biblia? Para contestar a esta pregunta, a esta importante pregunta, leamos lo que se dice abajo. Esto lo vamos a considerar y a leer la semana que viene, pero vale la pena indicar dos cosas importantes, muy importantes. La Biblia es un libro. La Biblia en su naturaleza es muy similar a nuestro Señor Jesucristo, por dos razones. La Biblia es un libro tan humano como lo fue el Señor Jesucristo, fue 100% humano. La Biblia no fue un libro que fue dictado por Dios, es decir, que una voz habló desde el cielo en todas las circunstancias y en todos los escritos de la Biblia y alguien simplemente escribió. La Biblia no cayó desde el cielo, como algunos afirman acerca de otros libros supuestamente sagrados, que cayeron de oro y cayeron del cielo, perdón, en material de oro y ya estaban escritos y entonces simplemente un ser humano lo recogió, hizo copias y esa versión que estaba escrita en oro no se encontró, etcétera. No fue así. Dios usó, Dios inspiró, Dios exhaló su palabra en la vida, a través de la vida de ciertos seres humanos, dentro de ciertas culturas, dentro de ciertas circunstancias históricas, dentro de ciertos lugares geográficos y usó todo esto, estos procesos, estos lenguajes, estas épocas, estos conocimientos para poder producir lo que ahora nosotros tenemos como Biblia. En ese sentido, la Biblia es 100% humana, pero por el otro lado es también 100% divina, es 100% palabra de Dios.
es 100% inspirada por Dios. Dios estaba involucrado en el asunto. Dios no estaba dictando en todos los casos. En algunos casos sí dictó, por ejemplo, como en el caso de los 10 mandamientos y la ley que le entregó a Moisés. Pero en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, Dios no dictó, Dios inspiró, Dios estaba hablando a través de los sentimientos, de los pensamientos, perdón, a través de los lenguajes, de las culturas, de los seres humanos que Dios usó para escribir la escritura. Entonces, en ese sentido, es 100% humana, 100% divina, 100% inspirada por Dios, y es necesario que nosotros podamos entender de la mejor manera posible, de la manera más clara posible, el aspecto humano. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, gente lo podía tocar, gente lo podía ver. O sea, los sentidos humanos podían experimentar la humanidad de Jesús delante de ellos. No era que si alguien quería estar con Jesús, bueno, vaya, tenía que ir a buscarlo. Si él estaba en Jerusalén, tenía que ir a Jerusalén. En alguna ocasión estaban buscando al Señor Jesús. Esa famosa conversación después de la alimentación, creo que fue de la alimentación de los 5,000, donde tiene esa conversación con una multitud y le dice, Señor, te estábamos buscando por todas partes. Y Jesús les dice, ustedes me buscan por el pan que han comido. Y es donde les habla la palabra que era dura para ellos de digerir, donde les dice que coman su carne y coman su sangre. Y ya eso no les gustó a esta multitud de judíos y dejaron de seguirle. Pero para buscar, el punto es de que para ver a Jesús, para estar con Jesús, tenían que ir a un lugar geográfico porque Jesús estaba aquí en cuerpo, era humano. Y de esa misma manera ellos tuvieron que hacer un esfuerzo. Cuando, por ejemplo, los griegos se encontraron, si no me equivoco, con Andrés o Felipe y le pidieron, queremos ver a Jesús, y Andrés o Felipe, no recuerdo cuál de ellos fue, vinieron a Jesús y le dijeron, hey, aquí hay unos griegos que quieren verte. Tuvieron que hacer un esfuerzo para ver a Jesús, para estar presentemente a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es 100% Dios, pero también es 100% humano. La gente para encontrarse con Jesús en ese entonces, como es cuando estuvo aquí en cuerpo entre nosotros, tuvo que hacer un esfuerzo para encontrarse con el Señor. De la misma manera nosotros, por cuanto la Biblia es 100% humana, tenemos que hacer un esfuerzo por entender el lenguaje, por entender las circunstancias históricas, geográficas, el estilo de literatura que escribieron los autores, para nosotros observar y sacar el mayor significado posible. No el significado que nosotros queramos sacar, sino el significado que Dios está tratando de comunicar. Y entonces la aplicación, ¿verdad? Perdón, y en este proceso de tratar de sacar el significado que Dios quiere comunicar, el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas de tal manera que nos da entendimiento y podemos entender lo que Dios quiere decirnos, de tal manera que podamos llevarlo claramente a la aplicación nuestra, a la aplicación de nuestras vidas, de nuestras familias, nuestros matrimonios, de las iglesias del Señor, de la iglesia del Señor. Pero todo esto es bajo la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos permite entender, nos ilumina para poder entender lo que el Señor está comunicando. Yo he estado en aulas de clase con profesores que tienen maestrías, que tienen doctorados y no creen lo que dice la palabra de Dios. Ven la palabra de Dios meramente como un libro parcialmente histórico, otra parte fábulas, otra parte leyendas, otra parte historias que no han sido comprobadas por la arqueología, y la Biblia no ha impactado su corazón, no ha impactado su vida. No creen en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, no creen en los milagros, no creen que Jesús resucitó de entre los muertos, no creen que Jesús venció la muerte. Es decir, no creen la mayoría de las enseñanzas principales o ninguna de las enseñanzas principales que la Biblia nos da a nosotros. Hasta han excluido la condición humana de que estamos en una condición caída, en una condición pecaminosa, y como seres humanos necesitamos un Salvador. No han creído esta parte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, aunque tengan muchísimo estudio, no ha iluminado su corazón, no ha abierto su entendimiento. Entonces, el uno como el otro es sumamente necesario para que
nosotros podamos entender lo que la Biblia dice. Y termino con esto. En Lucas 24, en Lucas 24, 47, 45 al 47, Jesús, el escritor es Lucas. Lucas dice lo siguiente: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esa es una obra que solamente el Espíritu de Dios hace. Podemos enfocarnos en el mucho estudio, pero quizás no vamos a llegar a la comprensión que solamente el Espíritu Santo puede darnos. Y podemos enfocarnos mucho, quizás equivocadamente, podemos enfocarnos únicamente y en sobremanera en el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo no entendemos la cultura, no entendemos el lenguaje. Muchas veces no entendemos el lenguaje español, necesitamos ir a buscar cuál es el significado de una palabra que podemos malinterpretar. Entonces es muy importante que nosotros nos demos a la tarea de comprender lo que el texto está diciendo para que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, nos dé comprensión y podamos comunicar su palabra y aplicar su palabra de la mejor manera posible, ¿verdad? En algunos casos, no en todos, pero en algunos de los casos, donde yo he escuchado personalmente, y repito, algunos casos, no en todos, donde yo he escuchado que se depende del Espíritu Santo, un error que se comete frecuentemente es que la persona misma se está poniendo como una autoridad. Es decir, está ignorando todas las personas que se han ocupado de estudiar, de interpretar, de traducir, de preservar, de descubrir, de encontrar la Biblia, que un proceso en el cual Dios ha estado altamente involucrado, que Dios ha dirigido en preservar su palabra, en traducir su palabra en diferentes lenguajes. Dios ha usado personas para esto. Um, Ignoran todo este proceso y se ponen ellos mismos como la autoridad, ¿verdad? Y creo que es una actitud humilde el reconocer que hay cosas de la Biblia que no entiendo, necesito ayuda. Puedo consultar a algunas personas que quizás conocen un poquito más que yo o que ya han recibido iluminación del Espíritu Santo. Puedo aplicar algunas técnicas que he aprendido para entender mejor lo que estoy leyendo, de tal manera que el Espíritu Santo me abra el entendimiento y entonces pueda aplicar correctamente lo que la Biblia me está diciendo, ¿verdad? Pero necesito entender lo que la Biblia me está diciendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario, antes de que nos despidamos? No. ¿No? Ok, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a orar. Leo, nos despides en oración, por favor, tomando en consideración lo que hemos hablado acerca de interpretar y depender del Espíritu Santo, por favor. Sí, Señor, te damos gracias, Padre, por esta enseñanza, Señor, que tú has puesto en el corazón del pastor, Señor, para que sea explicada, Señor, a través de tu presencia, Espíritu Santo. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú pones las herramientas, Padre, en cada, en cada enseñanza, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú seas el principio, Señor, como siempre lo has sido, Señor, en cada clase, Señor. Que te seas en cuenta en todo momento, Padre. Gracias por tu presencia, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Y síguenos dando esa sabiduría, Señor, ese discernimiento de tu espíritu, Padre, para poder seguir entendiendo tus escrituras, Padre, para poder seguir llevando tu mensaje, Señor, a todas las naciones, Señor, porque así tú lo has mandado y creemos, Padre, en tu palabra, que así será. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a cada uno el que está conectado, Señor, en esta clase, Padre, y aún, Señor, oramos, Padre, para que más, Señor,
se unan, Señor, a estas clases, Señor, para que puedan entender más de tu palabra, Señor, que no lo tomen, Señor, como para recibir un papel, Señor, sino una enseñanza propia, Señor, de tu enseñanza a lo que tú has venido aquí, Señor. Te damos gracias, Señor, y bendigo a cada uno de mis hermanos, Padre, dales un descanso profundo, Señor. Renueva sus fuerzas, Señor, el que esté cansado, Señor, y el que esté enfermo, Señor, manda sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, un último comentario. No, vamos a seguir básicamente el mismo formato, las tareas, los exámenes como lo hicimos la vez pasada. Pero dos cosas importantes. La primera es, como mencioné en la primera clase, no estoy interesado en buenas calificaciones solamente, por así decirlo, hermanos, hermanas. Estoy interesado en que aprendamos y para eso me presento como un recurso para que ustedes puedan usar como ayuda. Cualquier pregunta, cualquier duda, hermano, no entiendo esto, cómo se debe de hacer aquello, pregúntenme por favor. Si por alguna razón al momento no le puedo contestar, no se preocupe, yo le contesto en cuanto me sea posible, pero haga uso de esas herramientas que tenemos, ¿verdad? Vamos a tratar de terminar 8 o 10 semanas más o menos, pero tampoco quiero apresurar la cosa como para que sea demasiado rápido para algunos y pues no recibamos todo lo que tenemos que recibir o todo lo que podemos recibir, ¿verdad? Así que si usted siente la necesidad de detenernos un poquito, de disminuir la velocidad y dialogar un poco más acerca de los principios una vez que entremos a ellos, hágalo por favor, haga uso de esto. Realmente lo importante aquí es, una, que aprendamos, pero sobre todo que podamos servir al Señor con más eficacia y ser así fructíferos para Él, para su reino, ¿ok? Vamos a tratar de que las clases sean más o menos de 1 hora 15 y no pasarnos como lo hicimos el día de hoy. Disculpen, por favor. Pero sí es importante que mantengamos el tiempo, así que seamos puntuales. Si no puede activar la cámara, está bien. Si lo puede hacer, actívela. De esa manera nos vemos los unos a los otros y creo que podemos interactuar un poquito más. Pero cualquier otro comentario se lo estaré haciendo llegar por mensaje de texto. Am, Solamente déjenme saber si tienen alguna pregunta, alguna duda. No se queden con preguntas, no se queden con dudas. Esfuércense por aplicar todo lo que aprendan y yo sé que va a ser de gran bendición para sus vidas, la vida de la gente alrededor de ustedes y sobre todo las iglesias que servimos. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Que pasen buenas noches. Amén. Gracias, pastor, igualmente. Hasta luego, bendiciones.